Nunca imaginé que hacer esto con mi perro cuando mi esposo no estaba podría convertirse en el día más emocionante de mi vida. Todo comenzó hace un par de semanas cuando mi esposo nos dejó a mí y a nuestro perro, Bailey, en la casa, yéndose a un viaje de negocios. La casa siempre estaba en silencio cuando él no estaba, el tipo de silencio que se sentía más pesado que la ausencia de sonido. A eso me había acostumbrado con años. Sus viajes de negocios eran frecuentes y duraban días o incluso semanas. No era que envidiara su trabajo. Pagaba por nuestra cómoda vida suburbana, el amplio patio trasero y la casa que parecía demasiado grande solo para nosotros dos, o como a menudo parecía, solo para mí y Bailey. Bailey, nuestro Golden Retriever, fue mi compañero constante. Había sido parte de nuestra familia durante años, desde que lo recogimos cuando era un cachorro torpe y esponjoso. Con el tiempo, su presencia se había convertido en mi ancla. Mientras mi esposo trabajaba largas horas o viajaba a ciudades distantes, Bailey estaba allí, saludándome con una cola que se movía y un cálido hocico, y esos ojos conmovedores que parecían entender mucho más de lo que un perro debería. Esta noche fue una de esas noches del tipo donde sentí el peso de la casa vacía presionándome, pero nada ayudó. Después de la cena, un asunto solitario con sobras recalentadas en el microondas, me acurruqué en el sofá con un vaso de vino. Bailey se desparramó a mis pies. Siempre se quedó cerca, como si sintiera que lo necesitaba más en estas noches. Extendí la mano y la dejé reposar sobre su espeso pelaje dorado. «Eres todo lo que tengo esta noche, ¿eh?», murmuré. Bailey respondió con un resoplido bajo y contento, su cola golpeando suavemente contra el suelo. El vínculo que compartíamos siempre había sido especial. Él era más que una mascota. Era un confidente, una presencia que llenaba los vacíos que dejaba la ausencia de mi esposo. Con el tiempo, había empezado a notar cuánto dependía de él. Su compañía tranquila me brindaba un consuelo que no podía encontrar en ningún otro lugar. No era solo su lealtad o su naturaleza gentil, era la forma en que parecía verme realmente, como si entendiera las partes de mí que no sabía cómo compartir. La noche estiró los minutos que pasaban con una lentitud casi enloquecedora. Me perdí en mi teléfono, mirando fotos de amigos y sus familias, sus vidas llenas de ruido y caos, lo que hizo que el silencio de mi propia vida se sintiera aún más profundo. Bailey se movió a mi lado. Ahora mi cabeza descansaba sobre su regazo y no pude evitar sonreír. Al menos no estaba completamente sola. Pasé mis dedos por su pelaje, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío. «Eres un buen chico», dije suavemente. Su cola se movió en respuesta y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Momentos como este me hicieron agradecerle por el amor sencillo que ofrecía tan libremente. No era lo mismo que tener a mi esposo aquí, pero fue suficiente para hacer que la soledad fuera soportable. Eventualmente, el vino comenzó a hacer su magia. Los bordes de mis pensamientos se suavizaron mientras me hundía más profundamente en el sofá. Bailey se movió de nuevo, acurrucándose a mi lado de una manera que me hizo sentir como si estuviera tratando de protegerme de la casa vacía. Me agaché y rocé mi mano a lo largo de su espalda. ¿Sabes? A veces me pregunto si Bailey se da cuenta de cuánto tiempo pasa fuera, dije con la voz más tranquila. Ahora quiero decir, lo entiendo. Está ocupado. Está haciendo lo que tiene que hacer, pero a veces desearía que simplemente estuviera aquí. Las orejas de Bailey se movieron y él me miró. Sus ojos se llenaron de una especie de comprensión que hizo que me doliera el pecho. Era ridículo. Sabía que debía proyectar mis sentimientos en él, pero en ese momento sentí que me entendía de una manera que nadie más lo entendía. Tú continúas, mi mano todavía acariciando su pelaje. Estás aquí siempre.
La habitación se volvió más silenciosa aún. Los únicos sonidos eran el leve zumbido del refrigerador y el suave susurro de la respiración de Bailey. Dejé que mi mano descansara en su costado, sintiendo el firme subir y bajar de su pecho. Era una sensación de calma, una conexión a tierra que necesitaba desesperadamente. El silencio ya no se sentía tan opresivo con Bailey a mi lado. Era casi reconfortante. A medida que avanzaba la noche, me encontré reflexionando sobre la vida que mi esposo y yo habíamos construido. No estaba mal ni mucho menos. Teníamos una bonita casa, estabilidad financiera y una rutina que funcionaba en su mayor parte, pero en algún momento del camino había comenzado a sentirse vacía, como si faltara algo. No podía precisar cuándo comenzó, pero la distancia entre nosotros había crecido hasta convertirse en un abismo silencioso que ninguno de los dos parecía dispuesto a reconocer. Bailey me dio un codazo con su nariz, sacándome de mis pensamientos. Le sonreí, agradecida por la distracción. «Gracias, amigo», dije rascándole la cola. Sus ojos brillaban con una calidez que hizo dolerme el corazón. Eran momentos como estos los que me recordaban lo mucho que significaba para mí, lo mucho que se había convertido en parte de mi vida, de maneras que no esperaba. No era solo un perro, era un salvavidas, un recordatorio de que yo no estaba completamente sola. Me quedé en el sofá con Bailey durante horas. El peso de la noche se fue levantando lentamente a medida que su presencia llenaba los espacios vacíos. Cuando finalmente me levanté para ir a la cama, me sentí más liviana, más en paz. Bailey me siguió como siempre. Me acurruqué en su cama a los pies de la mía. Mientras apagaba la luz y me acostaba, me encontré susurrando en la oscuridad. «Buenas noches, Bailey. Gracias por estar aquí». Y mientras le decía adiós, algo me llamó la atención de repente. La mirada en sus ojos me emocionó. Tal vez fue el vino, tal vez fue la soledad, el anhelo de sentir algo de emoción cuando estás sola con tu perro. A menudo simplemente no lo sé. Al menos, no lo sabía todavía en ese momento. Más tarde, definitivamente lo descubriría, y me hizo hacer cosas que nunca hubiera imaginado. Así fue como a la mañana siguiente me desperté al sonido de la cola de Bailey golpeando contra el suelo. Él siempre parecía saber cuándo necesitaba un empujón extra para empezar el día. Sus ojos dorados se asomaron por el borde de la cama, y no pude evitar sonreír mientras dejaba escapar un alegre ladrido, casi como si estuviera diciendo: «Buenos días, movámonos». Balancé mis piernas al costado de la cama, rascándolo mientras se acurrucaba contra mí. Está bien, me levanto», dije con una risita. Bailey se lanzó hacia la puerta del dormitorio y se detuvo para mirarme, como instándome a seguirlo. Era nuestra rutina ahora. Su insistencia tranquila hacía entender que la vida continúa, incluso cuando la casa se sentía demasiado grande y demasiado tranquila sin mi esposo cerca. Después del desayuno, Bailey trotó hacia la puerta corrediza de vidrio que conducía al patio trasero, moviendo la cola con emoción. Agarré su correa del gancho junto a la puerta y su entusiasmo aumentó. Todo su cuerpo vibraba de energía. Una caminata era exactamente lo que necesitaba para aclarar mi mente y sacudirme los restos de las reflexiones de la noche anterior. El vecindario todavía estaba despertando. Las calles estaban tranquilas, excepto por el ocasional canto de los pájaros y el zumbido distante de una cortadora de césped. Bailey se quedó cerca de mi lado mientras caminábamos. Su correa floja y sus pasos coincidían con los míos. Era una de las cosas que más amaba de él, su presencia tranquila y constante, incluso cuando el mundo se sentía caótico. Bailey tenía una forma de tranquilizarme y recordarme que me concentrara en el momento. Cuando pasamos por el parque, decidí soltarlo de la correa. Se adelantó a saltar, con las orejas colgando mientras corría. La pura alegría de verlo así
tan libre y lleno de vida, me hizo sonreír. Verlo así siempre me hacía sentir un poco más ligera. Me senté en un banco cercano, dejando que el calor del sol entrara sobre mí mientras vigilaba a Bailey. Aunque ahora estaba persiguiendo una ardilla, sus intentos eran más juguetones que serios. «Eres ridículo, lo sabes», lo llamé riendo mientras se giraba hacia mí, meneando la cola furiosamente. Trotó hacia mí. Su lengua se le salió de la boca mientras se dejaba caer a mis pies. Por un rato simplemente nos sentamos allí los dos, disfrutando del silencio de la mañana. Me encontré hablando con Bailey, y de nuevo, como solía hacer cuando éramos solo los dos, teníamos algo reconfortante en ello, como si fuera una caja de resonancia para los pensamientos que no podía decir en voz alta a nadie más. No conozco a Bailey. Empecé a inclinarme para frotarle las orejas. ¿Alguna vez piensas en cómo sería la vida si las cosas fueran diferentes? Si no estuviéramos atrapados en esta rutina día tras día. Me miró con esos grandes ojos expresivos y casi podía imaginarlo diciendo: «Estoy escuchando». Era una tontería, por supuesto, pensar que él entendía las complejidades de mis pensamientos, pero en momentos como este se sentía como si lo hiciera. Quiero decir, no me malinterpretes. Estoy agradecida por lo que tenemos, pero a veces parece que falta algo. ¿Sabes? Suspiré apoyándome en el banco. Tu padre es un buen hombre, pero siempre se ha ido. Y cuando está aquí es como si solo estuviéramos siguiendo los pasos. Bailey dejó escapar un suave gemido, apoyando su cabeza en mi rodilla. Sentí una punzada de culpa. Lo siento, dije rascándome. Divagar sobre todo esto, pero Bailey no parecía importarle. Él se quedó allí con la cabeza sobre mi rodilla y su cola meneando de forma lenta y constante. Fueron momentos como estos los que me recordaron lo mucho que confiaba en él, no solo como mascota, sino como compañero, un amigo que siempre estaba allí cuando lo necesitaba. A medida que avanzaba la mañana, regresamos a casa. Pasé el resto del día hasta haciendo tareas domésticas, el tipo de tareas mundanas que ayudan a pasar el tiempo. Bailey me siguió de una habitación a otra. Su presencia era un consuelo constante. Se había dejado caer en la esquina de cualquier habitación en la que me encontraba. Sus ojos seguían mis movimientos como si dijeran: «Estoy aquí, no te preocupes». Más tarde, esa noche, después de la cena, me encontré de nuevo en el sofá con Bailey acurrucado a mi lado. La soledad que usualmente sentía durante la ausencia de mi esposo todavía estaba allí, pero no era tan pesada como había sido la noche anterior. Bailey tenía una manera de llenar el vacío, de hacer que el silencio se sintiera menos opresivo, pero aún así me faltaba algo. Cada vez que miraba a Bailey y él me decía que podía llenar ese vacío, me agaché para acariciar su pelaje. Mis dedos recorrieron las suaves ondas de su pelaje. «Eres un salvavidas, lo sabes», dije con voz suave. «No sé qué haría sin ti». Bailey respondió con un suave suspiro, su cola golpeando perezosamente contra el sofá. Sonreí, reconociendo el compañerismo. Aunque esas cosas ciertamente eran parte de ello, era la forma en que Bailey parecía verme. Me entendía de una manera que no había sentido en años. Era más que un perro. Era un recordatorio de que no estaba sola, incluso en los momentos más tranquilos y solitarios. Me quedé en el sofá con Bailey y mucho después del amanecer, nos habíamos puesto a los dos acurrucados en la calidez tranquila de nuestro espacio compartido. No era la vida que había imaginado para mí, pero en ese momento parecía suficiente. Los días se desdibujan juntos en la rutina de mi vida estable, pero poco inspiradora. El regreso de mi esposo se retrasó otra vez. Otro viaje que se había extendido más de lo planeado. Me dije a mí misma que estaba bien con eso. Después de todo, me había acostumbrado a sus ausencias. Pero a medida que pasaban los días, me encontré apoyándome cada vez más en Bailey.
Era tarde cuando me puse de pie en el fregadero de la cocina, fregando platos mientras Bailey yacía despatarrado en la puerta. Sus orejas se movían en respuesta a los débiles sonidos del vecindario. La luz dorada que entraba por la ventana bañaba la preciosa habitación con calidez, pero todavía sentía frío por dentro. Mis pensamientos vagaban mientras miraba hacia afuera en el patio trasero, el peso de mi propia soledad. «Vamos», suavemente rompiendo el silencio. Levantó la cabeza, sus ojos clavados en los míos como si pudiera sentir el cambio en mi humor. «Salgamos de aquí». Agarrando su correa, lo llevé al auto. No teníamos un destino en mente, pero el acto de salir de casa se sintió como una pequeña rebelión contra la monotonía. Bailey estaba sentado en el asiento del pasajero, su cabeza fuera de la ventana y su pelaje ondeando con la brisa mientras yo conducía sin rumbo por la ciudad. Su alegría era contagiosa y me sentí sonriendo por primera vez ese día. Finalmente terminamos en una reserva natural en las afueras de la ciudad. Los senderos para caminar estaban tranquilos, el tipo de lugar donde los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el canto distante de los pájaros. Solté a Bailey de su correa y lo observé mientras saltaba hacia adelante, su cola moviéndose con entusiasmo. Siempre le había gustado el aire libre y verlo tan lleno de vida alivió el dolor en mi pecho. Lo seguí por el sendero. El suave crujido de la grava bajo mis pies me mantenía firme. Bailey se lanzó entre los árboles, deteniéndose de vez en cuando para mirarme de reojo, como para asegurarse de que todavía estaba allí. Su energía era contagiosa y sentí una sensación de calma invadir la tensión en mis hombros. Se alivió mientras inhalaba el aire fresco y limpio. Mientras caminábamos, mis pensamientos se dirigieron a la vida que había construido con mi esposo. Al menos lo amaba, pensé. Creo que lo hice, pero últimamente ese amor se sentía más como un hábito que como un sentimiento, una compañía tranquila que carecía de la chispa que alguna vez tuvo. Y en su ausencia fue Bailey, quien llenó el vacío. Su lealtad inquebrantable fue una bomba para mi corazón inquieto. Encontré un claro tranquilo y me senté en un tronco caído, mirando cómo Bailey olfateaba y meneaba la cola mientras exploraba. Finalmente regresó a mí, dejándose caer a mis pies con un suspiro de satisfacción. Me agaché y le rasqué detrás de las orejas, acariciando mi mano con su cálida y firme presencia que me sostiene. «Eres mi roca, lo sabes», dije con voz suave. Bailey me miró, sus ojos expresivos llenos de una calidez que hizo que mi pecho se apretara. Eran momentos como este los que me recordaban lo mucho que significaba para mí, cómo su presencia se había convertido en un salvavidas en un mundo que a menudo se sentía demasiado tranquilo. El sol se hundió más en el cielo, proyectando largas sombras sobre el claro. Me quedé allí con Bailey, los dos acurrucados en la paz del momento. El tiempo pareció ralentizarse y el mundo fuera de la reserva se desvaneció hasta quedar solo nosotros. Sentí una extraña sensación de claridad en esa quietud, como si el peso de mis pensamientos se hubiera levantado, dejándome libre para simplemente existir. Mientras regresábamos al auto, me di cuenta de lo mucho que había necesitado este tiempo lejos de casa y de la rutina de los pensamientos que habían estado dando vueltas en mi mente. Bailey trotó a mi lado, sus pasos en sincronía con los míos, y sentí una oleada de gratitud por él. No era solo mi perro, era mi constante, mi ancla, lo único que hacía que la soledad fuera soportable. El viaje a casa fue tranquilo. El sol poniente pintaba el cielo en tonos naranjas y rosas. Bailey se acurrucó en el asiento del pasajero, su cabeza descansando sobre sus patas. Su respiración era constante y rítmica. Me estiré y dejé que mi mano descansara sobre su espalda. Sentí una sensación de paz que no sabía que estaba buscando. Cuando llegamos a casa, la casa se sentía menos vacía, menos opresiva.
Bailey me siguió adentro, moviendo la cola mientras se acomodaba en su cama junto al sofá. Me hundí en los cojines, sintiendo una tranquila sensación de satisfacción. El vínculo que compartía con Bailey no se parecía a nada en mi vida. Puro, sencillo y estable. Esa noche, mientras yacía en cama, Bailey estaba a mis pies. Me encontré reflexionando sobre la conexión que compartíamos. No era algo que pudiera poner fácilmente en palabras, pero era real y tangible de una manera que llenaba los espacios vacíos que dejaba la ausencia de mi esposo. Bailey no era solo un perro para mí, era mi compañero, mi confidente y en muchos sentidos mi mejor amigo. Y por ahora, eso era suficiente. La noche siguiente fue más oscura de lo habitual. El tipo de negrura que envolvía la casa y presionaba contra las ventanas. El aire me hizo sentir pesado, cargado, como si una tormenta estuviera esperando a estallar. Bailey caminó a mi lado mientras me movía por la casa. Sus pasos eran silenciosos, pero su presencia me daba estabilidad. No había encendido las luces, dejando que el tenue resplandor de la luna me guiara mientras avanzaba. Me hundí en los cojines del sofá y Bailey se sentó a mi lado, con su cabeza sobre mi regazo. El silencio de la casa era abrumador. La ausencia de mi marido era un duro recordatorio de cuánto espacio ocupaba, incluso cuando no estaba aquí. Mi mano encontró su camino hacia el de Bailey, acariciándolo distraídamente mientras mis pensamientos se arremolinaban. «Eres todo lo que tengo ahora mismo», murmuré. «Somos solo nosotros. No somos tú y yo». Las palabras flotaban en el aire, más pesadas de lo que pretendía, pero a Bailey no parecía importarle. Se acurrucó más cerca, su calidez se filtró en mí, mientras el peso de mi soledad presionaba más fuerte. La conexión entre nosotros se sintió diferente esa noche, más fuerte de alguna manera. No era solo la comodidad de su presencia o la forma en que parecía sentir cada estado de ánimo. Era algo más profundo, un vínculo que iba más allá de las palabras o la lógica. Me recliné, cerrando los ojos mientras me dejaba hundir en el momento. La tranquilidad, la calidez de Bailey y contra mí. El tiempo parecía difuso mientras permanecía así, los dos acurrucados en la quietud. Mi mano se movió hacia su cabeza. Mis dedos recorrieron la suave curvatura de sus orejas. Dejó escapar un suspiro de satisfacción. Su cola se movió suavemente contra el sofá. El sonido de su respiración constante y rítmica llenó la habitación. Me conectó a tierra de una manera que no había sentido en semanas. Abrí los ojos y lo miré. Su mirada se encontró con la mía y, por un momento, todo lo demás se desvaneció. La habitación, la casa vacía, el dolor de la ausencia de mi marido se disolvió por completo y nos dejó solo a los dos. Mi mano se demoró en su cabeza. Mis dedos rozaron su pelaje mientras sentía un tirón inexplicable, una conexión tan fuerte que me dejó sin aliento. Bailey se movió y se acercó más a mí. Su calidez calmó el frío vacío que se había instalado en mi pecho. Me incliné ligeramente hacia adelante, mi frente descansando contra la suya mientras cerraba los ojos nuevamente, dejando que el momento me invadiera. Era diferente a todo lo que había sentido antes. Una mezcla de comodidad, anhelo, gratitud y algo más profundo que yo no pude nombrarlo exactamente. No sé qué diría. Presioné. Prescindir de ti. Susurré, mi voz temblando levemente. Bailey respondió con un suave roce, su nariz rozando mi mejilla mientras su cola se movía una vez más. Era como si entendiera, como si sintiera el mismo vínculo tácito que había crecido entre nosotros. El minuto se extendió. El mundo fuera de la casa se olvidó mientras me quedaba allí con Bailey. La conexión entre nosotros me envolvía como un salvavidas. No era solo que él estuviera aquí, que fuera leal y constante, y siempre a mi lado. Era la forma en que me hacía sentir vista, entendida de una manera que no había sentido en años.
No estaba seguro de cuánto tiempo estuvimos así, pero cuando finalmente me retiré, mi corazón estaba acelerado, mi respiración superficial. Los ojos de Bailey estaban fijos en los míos, su expresión tranquila pero intensa, como si él estuviera esperando algo. Mi mano se demoró en su cabeza. Mis dedos se deslizaron hacia su cuello mientras luchaba por encontrar las palabras para lo que estaba sintiendo. Pero no había palabras para esto. No había forma de capturar la profundidad de lo que Bailey significaba para mí, cómo su presencia había llenado los espacios vacíos en mi vida. Todo lo que podía hacer era sentarme allí, mi mano en su pelaje, mi corazón palpitando mientras trataba de procesar el momento. Finalmente, me recliné contra el sofá, mis manos todavía descansando sobre Bailey. Mientras se acomodaba a mi lado una vez más, el peso del momento permaneció como un recordatorio silencioso del vínculo que compartíamos, de la forma en que se había vuelto tanto más que un perro para mí. A medida que avanzaba la noche, sentí que una sensación de claridad se apoderaba de mí, del tipo que no provenía de la lógica, sino de algo más profundo, algo instintivo. Bailey siempre había sido mi ancla, mi constante en un mundo que a menudo se sentía demasiado caótico, demasiado solitario. En ese momento, me di cuenta de cuánto lo necesitaba, no solo como compañero, sino como un salvavidas, un recordatorio de que no estaba sola. La casa todavía estaba en silencio cuando finalmente me dirigí a la cama. Bailey me siguió de cerca, acurrucado al pie de la cama. Su presencia era una tranquila garantía de que no estaba completamente sola. Me quedé allí en la oscuridad, mis pensamientos todavía dando vueltas, pero mi corazón estaba un poco más ligero, un poco más en paz. Mientras me quedaba dormida, le susurré al silencioso: «Gracias, Bailey, por todo». Él me miraba de una manera en la que podía sentir lo que yo sentía: la soledad, el deseo de algo de emoción. Sus ojos me decían que él era el que podía darme eso cuando mi esposo no estaba. Algo en mí comenzó a cambiar, preguntándome si necesitaba ceder a esas tentaciones. Tal vez negué con la cabeza. No lo hice. No puedo hacer esto. Aunque algo en mí definitivamente quería una parte de mí. Quería descubrir qué estaba tramando, y tal vez más tarde cedería a esa tentación. Pero todavía no. No estaba lista para eso. A la mañana siguiente, entró la luz del sol a través de la ventana del dormitorio, arrojando un resplandor dorado por toda la habitación, despertándome la pesadez de la noche anterior, que aún persistía en el fondo de mi mente. Bailey ya estaba sentado pacientemente junto a la cama. Su cola barría el suelo con movimientos lentos y deliberados. «Amigo de la mañana», murmuró mientras se inclinaba para rascarse detrás de las orejas. Se inclinó hacia mí. Su cálido aliento me hizo cosquillas en la muñeca. Fue un gesto simple, pero tenía un peso que no había notado antes. Mientras me preparaba para el día, Bailey me siguió de una habitación a otra. Su presencia era un consuelo tranquilo. Los acontecimientos de la noche anterior permanecieron en mi mente, vívidos y crudos, como si se hubieran grabado en mi memoria. No podía quitarme la sensación de que algo fundamental había cambiado entre nosotros, aunque no estaba seguro de lo que significaba. Después del desayuno, me encontré de nuevo en el sofá con Bailey a mis pies. El silencio de la casa se sentía menos opresivo hoy, más como un capullo que un vacío. Dejé que mis dedos recorrieran el pelaje de Bailey. Mi mente vagaba mientras trataba de darle sentido a las emociones que se arremolinaban dentro de mí. Durante años había enterrado mis sentimientos. Los había empujado debajo de la superficie para mantener la vida funcionando sin problemas. Pero Bailey tenía una manera de sacarlos, de hacerme enfrentar la soledad que había intentado con tanto esfuerzo ignorar. Su lealtad inquebrantable y su tranquila comprensión habían sido un salvavidas,
Uno que no me había dado cuenta de que necesitaba hasta que fue demasiado tarde. Bailey me estaba mirando con esos ojos otra vez. De repente, ya no pude resistirlo más. Teníamos un vínculo tan cercano que solo necesitaba rendirme. Era como si me estuviera diciendo que podía llenar mi vacío de soledad con algo de emoción. Me incliné, me acerqué a él y él inmediatamente supo. Lo besé. Había tanta tensión entre nosotros que no podía nombrarla. Su cola se movía muy rápido y, por supuesto, no puedo entrar en detalles completos, pero puedo decir que me dejé llevar. Me puse de rodillas y me di la vuelta. ¡Guau! Cuando Bailey estaba haciendo lo suyo, nunca podría haber imaginado que podría ser tan bueno. El vínculo que compartíamos incluso fortaleció lo que estábamos haciendo. Fue tan increíble. Creo que después de 30-40 minutos terminó y suspiré, recostándome contra los cojines. ¿Qué estamos haciendo, Bailey?, pregunté suavemente, mi voz teñida de una mezcla de asombro y confusión. Me miró. Sus ojos dorados se encontraron con los míos y por un momento sentí que él también estaba esperando una respuesta. El resto del día pasó en una neblina de tareas mundanas y momentos fugaces de claridad. Doblé la ropa, limpié la cocina y caminé con Bailey por el vecindario. Mientras caminábamos, el peso del vínculo que compartíamos presionaba. Bailey me siguió por la puerta. Necesitaba despejar mi cabeza. El aire era fresco y puro. El leve aroma a humo de madera flotaba en la brisa mientras caminábamos hacia el parque. Los caminos estaban tranquilos, iluminados solo por el suave resplandor de las farolas de la calle y el parpadeo ocasional de faros en la distancia. Bailey trotaba a mi lado, sus pasos firmes y confiados mientras seguía mi ritmo. Lo dejé liderar el camino, confiando en sus instintos. Mientras caminábamos más profundamente en el parque, finalmente nos encontramos en un claro apartado. El césped húmedo con rocío y el aire zumbaba con los sonidos tranquilos de la noche. Me senté en un banco. Bailey se acomodó a mis pies. Su cuerpo estaba cálido contra el frescor de la noche. Las estrellas en lo alto brillaban y se dispersaban por el cielo como fragmentos de vidrio. Por un momento, sentí el peso del mundo levantarse de mis hombros. Bailey se movió, apoyando su cabeza en mi rodilla, y me agaché para acariciarlo. El movimiento familiar me ancla. Siempre has estado aquí para mí, ¿no es así?, dije suavemente, mi voz continuando la quietud de la noche. Él respondió con un gemido silencioso, su cola moviéndose contra el suelo. Era algo tan pequeño, pero llenó mi pecho con una calidez que disipó las sombras persistentes de la duda y la soledad. Bailey no era solo mi perro, era mi compañero, mi ancla, mi constante en un mundo que a menudo se sentía demasiado grande y demasiado vacío. A medida que los minutos se convertían en horas, me encontré hablando en voz alta. Las palabras se derramaban como agua de una presa. Le conté a Bailey sobre mis miedos, mis dudas, el dolor de un matrimonio que se había vuelto más rutinario que una conexión. Hablé de las noches que pasé sola, los momentos en que su presencia había sido lo único que me impedía desmoronar. Y durante todo eso, Bailey se quedó a mi lado, su presencia tranquila una garantía de que no estaba sola. Su lealtad y su amor no se parecían a nada que yo hubiera conocido jamás, y llenaron los espacios en mi corazón que no me había dado cuenta que estaban vacíos. El camino a casa fue tranquilo, el tipo de silencio que se sentía lleno de significado en lugar de vacío. Bailey se acurrucó en el asiento del pasajero. Sus ojos se cerraron al ritmo del camino. Lo adormeció. Lo miré y le dediqué una sonrisa en las comisuras de mis labios mientras extendía la mano para rozar mis dedos contra su pelaje. Cuando llegamos a casa, la casa se sentía más cálida y acogedora de lo que había estado en semanas.
Bailey me siguió hasta el sofá y se acomodó a mi lado mientras me acurrucaba debajo de una manta. La compañía que compartíamos fue suficiente. Un recordatorio de que incluso en los momentos más solitarios no estaba realmente sola. Dejé que mi cabeza descansara contra el respaldo del sofá. Mis dedos trazaron patrones ausentes a través del pelaje de Bailey. «Eres mi roca», susurré, mi voz cargada de emoción. «Siempre has sido mi roca». Bailey se acercó más, su cuerpo presionado contra mí mientras su cola se movía suavemente. La conexión entre nosotros era innegable, un vínculo que iba más allá de las palabras o explicaciones. Era algo que no entendía del todo, pero sabía que era real, y eso fue suficiente. Mientras las horas pasaban, la casa se volvía más tranquila, el mundo exterior se desvanecía en la quietud de la noche. Me quedé en el sofá con Bailey. Su presencia era un consuelo instantáneo mientras me dejaba llevar por una neblina pacífica. Cualquiera que fuera el futuro que me depare, yo sabía que una cosa es segura. Bailey estaría allí, su lealtad inquebrantable y su amor una constante en un mundo que a menudo se sentía impredecible. Por primera vez en semanas, sentí una sensación de claridad, una tranquila certeza de que no estaba sola, y mientras me quedaba dormida, Bailey se acurrucó a mi lado, sabiendo que lo que viniera después lo enfrentaríamos juntos. Cuando yacía allí a mi lado, me preguntaba si estaba bien lo que habíamos hecho. ¿Soy simplemente rara? ¿O esto es bastante normal? Simplemente no sé qué piensas al respecto. Por favor, házmelo saber en los comentarios. Gracias y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros próximos relatos.